Hola, hola, de nuevo por aquí, hoy, por aquí, compartir, desactivar, no me sale lo de fijar. ¿No te salió? De todas maneras, estamos por aquí ya en directo, hoy 8 de octubre, en este segundo encuentro, hoy con el tema de salud mental. El día 10 de octubre, o sea, el día sábado, la Organización Mundial de la Salud propone como día, todos los días de octubre, de la salud mental. Esas son fechas que la Organización Mundial de la Salud fija para que se sensibilice a la población y se hable de diferentes temas. Y cada 10 de octubre, repito, se celebra, se conmemora, se hace énfasis en la salud mental. Los años pasados ha habido el tema depresión, tema suicidio, y este año pues con esta segunda pandemia, que es la de la salud mental, tenemos una pandemia infecciosa y la segunda pandemia salud mental. La primera pues la infección y la segunda los trastornos de salud mental que van paralelos y siguen en ascenso. Como siempre digo, la curva de la infección se plana y baja, los de trastornos mentales sigue subiendo. Entonces hoy es un conversatorio, un encuentro, como hicimos el primero, que tuvo mucho éxito, y este yo creo que ha tenido también mucho éxito ya por la cantidad de preguntas que todos ustedes han ya adelantado, y sobre eso pues vamos a trabajar y las vamos a ir comentando. Como decía, yo me debo a mis seguidores, me hacen todas estas preguntas y estas inquietudes, pues trabajamos sobre eso indudablemente. Yo voy a hacer una pequeña introducción y después yo creo que tenemos suficientes preguntas para irlas contestando y ampliando un poquito sobre esos temas que ustedes quieren que hagamos y aclaremos. Yo voy a definir primero la salud, como la define la Organización Mundial de la Salud, y después la salud mental. Y vamos a ver qué conexiones hay entre ambas definiciones. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esa es la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Y salud mental la define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Bueno, son definiciones indudablemente, pero sirve un poco de guía para también saber de qué tema estamos hablando. Si vemos ambas definiciones, hay una palabra común en ambas definiciones, y la palabra en común de ambas definiciones es bienestar, estar bien. Estar bien en el caso de la salud en general, en los aspectos físico, mental y social, y en el caso de la salud mental, bueno, como un equilibrio de la persona con su entorno sociocultural que implica actividad laboral, intelectual y relacional, que indudablemente nos lleva al concepto de una buena calidad de vida, y con elementos importantes que comprende la salud, la definición de salud mental, como autoestima, independencia, valores, ética y flexibilidad. Eso es lo teórico. Pero por supuesto que la salud mental, pues, cada quien puede tener también un poco su definición. Hay muchas preguntas. Yo diría como, bueno, ya se está conectando muchas personas. Rosa, Carlota Costa, la doctora Carlota Costa, imagínate, un saludo. Juan Betancourt de por allá de Texas, Adriana Rodríguez también. A medida que se vayan, todos han saludado. Qué bueno que nos acompañen en estos conversatorios que son tan productivos. Yo creo productivos para ustedes y para mí también. Sapel se ha unido también, saludos. Carlota Costa de Reuma, sí señor, una gran reumatóloga amiga. Qué bueno que nos acompaña. Me pidió lo tengo en cuenta, me pidió un conversatorio sobre dolor crónico y
y psiquiatría y psicología, lo vamos a hacer. ¿Sabe? Belloso, Berenice Espejo Belloso también, mucha gente de reumatología, Berenice una excelente fisiatra. Yanitza, hola, bienvenida. Vamos a ir contestando algunas de las preguntas que hicieron y por supuesto en la mía Esther Volco, psiquiatra muy amiga también, ahí de Pelboin, caramba, hay gente muy internacional hoy, espero poderlos complacer en sus preguntas a todos y que les sirva esto de refrescamiento de algunas definiciones. Entonces ya vimos lo que es la salud y la salud mental. Ahora, ¿qué pasa en pandemia? Que ha habido Daniela Rodríguez de aquí de Argentina también. Les repito, yo todavía estoy varado en Argentina, pero espero vernos pronto allá en Venezuela. Miren, muchas preguntas sobre la pandemia y la salud mental. Pandemia y salud mental. Ya tenemos cifras. Indudablemente, yo digo que tenemos como 3 etapas de la pandemia. Una primera etapa donde esta situación de incertidumbre y de sorpresa que nos agarró a todos, realmente con una cuestión que relativamente en el tiempo fue muy, muy rápida y de alguna manera con 2 cosas. Primera, hay una infección y una infección que no se conoce y que te puede matar. En segundo lugar, te tienes que quedar en tu casa. Quedándote en tu casa aislado, con las cuarentenas, pues indudablemente te cuidas tú de no infectarte y cuidas al otro a la vez de no infectarlo. Entonces, ese primer impacto, indudablemente que a nivel de salud mental lo que produjo fueron reacciones de estrés, reacciones de sobrecarga, con mucha angustia, con esa sensación, que es la definición de angustia, con esa sensación de que algo va a pasar, pero no sabemos qué será lo que va a pasar. Bueno, nos puede que nos infectemos, pero no sabemos a dónde va esto. De manera que la primera reacción que hubo indudablemente fue de estrés, de ese sistema de equilibrio que tenemos en el organismo ante las situaciones de la vida, pues en todo caso se vio sobrecargado y en algunos casos se comenzó a descompensar, los mecanismos regulatorios no fueron lo suficientes y entonces empiezan todos estos síntomas de estrés, tanto físicos como emocionales, irritabilidad, síntomas físicos, malestar, un denominador común que en esa primera etapa y que se ha mantenido en la primera y la segunda etapa de esta pandemia, yo las clasifico, como le dije, como en 3 etapas, es los trastornos del sueño, no particularmente el insomnio, sino también que entonces, como no teníamos que levantarnos al día siguiente temprano a ir a la oficina y el horario que habíamos estado observando siempre, pues ya no era necesario, entonces empezamos a acostarnos mucho más tarde, de madrugada, levantarnos más tarde porque no teníamos como esa obligación y eso produce trastornos del ciclo del sueño-vigilia y entonces empezó primero a verse los trastornos del sueño. El sueño nocturno, como ya habíamos dicho también, es el sueño más importante porque en el sueño nocturno es que se liberan una serie de neurohormonas y neurotransmisores, precursores de hormonas, etcétera, que es el sueño indudablemente más reparador. El cortisol tiene su ciclo durante el sueño nocturno y la vigilia, entonces ya esa descompensación de que el sueño nocturno no era el que más se optimizaba empezó a traer también problemas al día siguiente de irritabilidad, cansancio, y esa fue como la primera parte, el estrés. El estrés, de alguna manera, por otro lado, yo siempre pongo este ejemplo, no es tan así, pero sirve para comprender lo que vamos a hablar ahora. Esas situaciones de estrés y de sobrecarga, vamos a decir así, quema un combustible que es la serotonina. Entonces, desde el punto de vista neurobiológico, es lo que nos pasa con el estrés, que esa serotonina, ese neurotransmisor, se quema, digamos, a nivel de la sobrecarga en las situaciones de estrés, entonces va encontrándose en déficit, y el déficit de serotonina, eso lo saben muchos ustedes porque lo hemos conversado, es lo que empieza a dar manifestaciones clínicas de ansiedad, angustia y depresión. Entonces, muchos de los medicamentos que son los antidepresivos que se usan también para los estados de angustia y ansiedad, son los inhibidores de la recaptura de este neurotransmisor que es la serotonina, esa especie de combustible, que no es tan así, pero para que se entienda mejor, que se quema en las situaciones de estrés, y entonces empiezan los síntomas de ansiedad o depresión más adelante. Posteriormente de esa situación de estrés y trastorno del sueño, yo diría que la segunda fase en cuanto a salud mental de este problema de la pandemia ha sido la situación de angustia, los problemas ya de angustia. Biológicamente ya hemos tenido una sobrecarga de secreciones de cortisol, empieza a disminuir esto de la serotonina, entonces empiezan a manifestarse los síntomas de angustia. Y entonces veíamos que en esa segunda etapa comenzamos a ver los trastornos de pánico, los trastornos de ansiedad generalizada, las fobias, etcétera, etcétera. Y que posteriormente, si seguimos avanzando, ya lo que tenemos un poco hoy en día, bueno, también con otras circunstancias como las pérdidas de trabajo,
no sabemos todavía, bueno, cómo va a ser esto, la nueva normalidad de la que también tanta gente habla, que entonces no sabemos ni qué es normalidad, ni qué es nuevo, ni qué es nada aquí, pero bueno, ya más o menos se han ido volviendo a cierta rutina, pero entonces hay otros brotes. Entonces también seguimos todavía ya, luego de 7 meses más o menos, en una situación todavía de tensión, de sobrecarga, y ya estamos viendo más ahora las reacciones de los estados de ánimo, de depresión. Tenemos algunas estadísticas de eso, por lo menos en esta época de pandemia, 35% de las personas han tenido reacciones de estrés. Y hay dos picos interesantes que son entre la población de 18 y 30 años y la población mayor de 60 años. La explicación de por qué la población de 18 a 30 años es la que ha tenido los picos más altos de estrés es una hipótesis, pero es las personas que más han estado pegadas a las redes sociales, a las noticias. Entonces son las personas que, como también han estado en su cuarentena sin actividades sino en la casa, entonces tienen una sobrecarga, un bombardeo de noticias y reales, no reales, con evidencias o las fake news que están tan de moda por ahí, los rumores. Entonces hay una carga de estrés importante. Bueno, y los mayores de 60 años, porque de alguna manera, bueno, es una población también que con otras comorbilidades quizás, y que pues también son las que han sufrido en esta época, en este tiempo de pandemia, pues los mayores impactos del estrés. Lo que se ha estudiado en otras pandemias y ya se está empezando a ver también aquí, hablando de los trastornos de ansiedad, es el trastorno de estrés postraumático, que alguna vez lo hablamos por aquí también, pero se ha elevado ahorita a un 7%. Habíamos hecho un live de esto de, ¿es la pandemia, la cuarentena, una situación de estrés postraumático? Y sí, de alguna manera hay un evento traumático, que es el mismo hecho de la pandemia, el aislamiento, el temor de poderse contagiar, de poderse enfermar, e incluso, sobre todo en las primeras de cambio, de poderse morir de acuerdo al huésped, de acuerdo a las circunstancias en que a cada quien lo agarre esta situación de la infección. Entonces ha quedado como un hecho traumático importante que ha empezado a manifestar en algunas personas el trastorno de estrés postraumático, que se ha elevado incluso al 7% en la población general. Y particularmente en el sexo femenino hay una pequeña variación con mayor número de prevalencia. De manera que esas son un poco las 3 fases en cuanto a salud mental: lo del estrés, la angustia y ahora la parte de humor y trastorno de estrés postraumático, que se están viendo a nivel estadístico, vamos a decirlo así, porque me han pedido esas estadísticas de la salud mental, de los problemas de salud mental en la pandemia. También, indudablemente, como decía, bueno, ¿qué conlleva esto a nivel emocional? Miedo a la muerte, soledad y aislamiento, irritabilidad y tristeza, que es un poco lo que ya después estamos viendo. Vamos a ver aquí, preguntaron mucho de los adolescentes. ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Qué es lo que se ha visto a nivel de la pandemia y salud mental en adolescentes? Sigue conectándose mucha gente: Gle, Marleni, Isabel Coello, bienvenidas. Gloria Vargas, o cómo están, bienvenidas. Gracias por saludar. Aquí tratando pues de contestarle sus preguntas. Vamos contestando las que ya habían estado haciendo, que son bastantes. Pero pueden ir haciendo posteriormente sus preguntas por aquí, trataremos de contestarlas también. En adolescentes, ¿qué está pasando en los adolescentes y esta pandemia? Bueno, los adolescentes de por sí que son, Elis Benítez, hola, bienvenida, de por sí inquietos, salidores, etcétera, etcétera. Yo creo que ha habido 2 cosas. En primer lugar, bueno, se han enclaustrado y metido en las redes sociales, como ya vimos, los porcentajes de estrés en esta población también adolescente y un poquito mayor han sido altos, pero también han tenido el tema de las clases, entonces las clases online, todos esos cambios. Pero con los adolescentes pues se ha visto un incremento también en los trastornos de ansiedad, en los problemas de depresión y distimia, en abuso de sustancias, trastornos de la conducta alimentaria. Son como las principales psicopatologías, los principales trastornos emocionales que se ven en los adolescentes. En la adolescencia en general, más del 10% de los adolescentes en la población general tienen problemas de trastornos, de algún problema mental. Y acuérdense que habíamos hablado en el live de suicidio y una preocupación de la Organización Mundial de la Salud, que el suicidio es la segunda causa de muertes entre 15 a 19 años. La segunda causa de muerte en adolescentes es el suicidio. Es una etapa de mucha impulsividad, de mucha reactividad.
habíamos hablado en el live de suicidio, el adolescente realmente comete suicidio por impulsividad y que de alguna manera, bueno, esa prevalencia de depresión, de trastorno de ansiedad, consumo de sustancias, etcétera, y aunado pues al tema pandemia, ha habido un incremento importante en esta psicopatología en la adolescencia. Nos pedían también una diferencia entre Gilda Nava, hola, se está conectando, María Olga también. Nos preguntaban también, para seguir en orden las preguntas que ya habían estado haciendo, la diferencia un poco entre depresión y tristeza, que lo habíamos hablado antes. La tristeza es un síntoma de la depresión. Tiene que haber tristeza todo el día, durante por lo menos 15 días, y la pérdida del placer de realizar las actividades que previamente nos eran placenteras, para con esos dos criterios, y entonces sí uno pensar en depresión. Pero la tristeza es una emoción básica. Acuérdense que habíamos dicho rabia, tristeza, sorpresa y asco y miedo y ansiedad, como angustia, las emociones miedo, rabia, tristeza, sorpresa, asco, son emociones básicas. Entonces la tristeza es una emoción básica que si se manifiesta en una intensidad de todo el día y en tiempo durante más o menos 15 días, ya sí es la que se llama la tristeza patológica. Pero la tristeza es una emoción básica normal, que no necesariamente el que está triste está deprimido. Tiene que tener esta condición, esta característica de la tristeza, más un periodo de aproximadamente 2 semanas, para entonces sí considerar que ya no es una tristeza normal, una emoción básica normal, sino que puede estar formando parte de un síndrome, que es ya la depresión, que se conjuga también con otros elementos como trastorno de alimentación, trastornos del sueño, desgano, pesimismo, ideaciones con la muerte, ideaciones suicidas. Ya eso es una enfermedad. Entonces la diferencia muy importante de tristeza, depresión, eso nunca nos vamos a cansar de aclararlo. La tristeza, por supuesto, no se medica. Usted está triste porque tuvo una pérdida, porque tuvo un duelo, eso es normal. Eso no es que usted está deprimido, entonces hay que medicarlo porque usted tuvo una pérdida y se puso triste. Eso es lo normal. Eso es muy importante que lo aclaremos siempre, porque es común, incluso entre los médicos, dice, mira, la persona tal tuvo una pérdida, está muy triste, hay que medicarla. No, lo normal que la persona fulana que dijimos que tuvo una pérdida y está triste, eso es lo normal en el proceso de elaboración de la pérdida. No hay que medicarla, eso no es depresión. Depresión es otra cosa. Fobias. Hicieron una pregunta muy importante. Si las fobias se curan. ¿Qué son las fobias? Las fobias están clasificadas dentro de los trastornos de ansiedad. Entonces, es un miedo irracional a un objeto o situación que normalmente no producen ese miedo. Ese es el ejemplo que yo pongo clarito en fobias. Yo siempre que hablo de esto en público digo, bueno, levanten la mano quienes se han quedado encerrados en los ascensores. Mucha gente se ha quedado encerrada en el ascensor, empezando por mí. ¿Quiénes tienen fobia a los ascensores y no se montan en ascensores? Poca gente. Entonces ese miedo irracional a la situación o objeto que nos ocasiona la fobia no necesariamente es por algo malo que nos pasó con respecto a esa situación. Es decir, la fobia a determinado animal, a determinada situación, no es que necesariamente tuvimos un evento traumático con esa situación o animal, que son las fobias así como más comunes. Pero es un miedo irracional, por eso es que es irracional, porque no fue que nos pasó algo con eso, entonces ya nos queda el trauma de que nos quedamos encerrados en un ascensor, entonces desarrolló una fobia al ascensor. No necesariamente tiene que ver, es un miedo irracional, que está clasificado, repito, de los trastornos de ansiedad. Ahora, tiene tratamiento, claro que se cura. Tiene un tratamiento farmacológico y tiene un tratamiento psicoterapéutico. Recuérdense que siempre hemos dicho que en psiquiatría 2 tratamientos fundamentales combinados dan el mejor resultado, farmacológico y psicoterapéutico. Tratamiento farmacológico para la fobia, lo que hablábamos al principio, nuestra querida amiga la serotonina. La descompensación de serotonina en el organismo nos trae problemas de ansiedad, problemas de humor, de depresión. Entonces, inhibidores de la recaptación de serotonina, es decir, que nos equilibren la serotonina, se usan en el tratamiento de estos miedos irracionales que son las fobias. Y la terapia cognitivo-conductual, que sirve porque se hacen desensibilizaciones sistemáticas y aproximaciones sucesivas al objeto fóbico. Vamos a poner un ejemplo más clarito, que se me ocurre. Usted tiene fobia, bueno, fobias
universales, fobia a los ratones, a las cucarachas. Bueno, hay gente que eso es como fobias muy, muy comunes, pero esta fobia así como más rara, bueno, la misma de los ascensores, a otros animales que pues, nadie le tiene ese temor a las mariposas. Yo conozco gente que le tiene miedo a las mariposas. Hay muchos tipos de fobia, pero bueno, lo que le quiero decir, la sensibilización sistemática y las aproximaciones sucesivas es que usted le presenta a la persona ese objeto fóbico, digamos, progresivamente, le va haciendo que pierda el miedo por unas técnicas cognitivo-conductuales que tienen todo protocolo y se desensibiliza a ese miedo irracional, absurdo, demasiado intenso que le tiene al objeto fóbico. Por la fobia, el que tiene fobia sabe cómo es el miedo, no ve el objeto realmente y empieza a sudar y un pánico así que, bueno, es irracional, pero ¿cómo le va a tener miedo a una mariposita, por favor, que pasó por ahí volando? Eso es una fobia, quien tiene fobia sabe que eso es así. Causa mucho sufrimiento. Entonces sí tiene tratamiento de la fobia, farmacológico y terapéutico y muy buen pronóstico. Otras preguntas, las benzodiazepinas, preguntaron mucho de las benzodiazepinas, varias preguntas. ¿Qué tenemos claro con las benzodiazepinas? Muchas preguntas, por ejemplo, mi papá toma 0,5 miligramos de alprazolam todas las noches hace 20 años. Si su papá toma una benzodiazepina de hace 15 años, 20 años para dormir y no ha subido de esa dosis, bueno, yo digo muchas veces, más daño hace no dormir que tomarse una benzodiazepina de 0,5 miligramos todas las noches. Por supuesto, habíamos hablado cuando hablamos de la benzodiazepina también, la mayoría de esas que se usan para el sueño no son hipnóticas, sino son ansiolíticas. Entonces, bueno, debe ser que usted tiene más bien un problema de ansiedad, con el alprazolam le baja la ansiedad y puede tomar su sueño natural. Lo puede seguir tomando, pero la idea es siempre cuando hay un problema de sueño que veamos qué otras cosas podemos hacer como complemento a la benzodiazepina. Higiene del sueño, la habitación adecuada, temperatura adecuada, la luz adecuada, comer temprano, no tomar bebidas con cafeína después de las 5 de la tarde. Hay otra serie de situaciones que se pueden hacer que se llama la higiene del sueño, que no solamente la pastita. Puede probar bajándole, viendo si entonces ya duerme, porque hay la dependencia también psicológica, que si no me la tomo no duermo, y de repente usted la va bajando y ve que sí puede dormir, puede irla bajando también. Lo ideal, esto estamos hablando, que un par de preguntas, tiene tantos años tomando el alprazolam. Bueno, si no ha subido esa dosis, no hay ningún problema, la puede seguir tomando. María Carolina se unió también, gran amiga, Mariana Carmela debe ser, Marlene Fernández, bienvenidos, Luchi García, bienvenidos todos, vamos a irlos saludando también a medida que se van conectando, gracias por acompañarnos. Estamos con el evento, la pregunta de la benzodiazepina. Puede seguirla tomando si es a esas dosis bajas, si no ha requerido aumentar las dosis, puede ir probando si de repente baja la dosis, las quita, la vuelve a poner, la toma por un periodo. Lo ideal, estamos hablando de esas personas que la usan crónicamente, bueno, pero lo ideal en problemas de sueño así, si tiene que tomarla, tómela, pruébela un tiempo, una semana, 5 días, empiece a bajar, intercale la interdiaria, quítela, higiene del sueño, vuélvala a probar, tratar de no hacerla crónicamente, pero no hay mayor peligro en esas personas y ya que la tienen crónicamente, repito, que no han aumentado la dosis, en que, bueno, la siga tomando. Pero hipnóticos para el sueño de benzodiazepinas no son los que usualmente se mandan como el alprazolam, clonazepam, etcétera, que son más ansiolíticos. De benzodiazepinas, fundamentalmente eso, tristeza, fobias, suicidio, los trastornos de ansiedad, tratamiento. Bueno, farmacológico y psicoterapéutico, igual, decimos lo mismo. Inicialmente, para los trastornos de ansiedad, tratamiento farmacológico, estas benzodiazepinas de las que estamos hablando. Alprazolam, clonazepam, perfectamente, inicialmente. Pero desde el punto de vista neurobiológico, los problemas de ansiedad, como dijimos al principio, que arrancan con el estrés y se van cronificando y ya producen problemas de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, crisis de pánico, etc. Ya para el tratamiento a largo plazo se va utilizando desde el punto de vista neuroquímico los inhibidores de la recaptación de serotonina, sertralina, fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, esos son lo que se llaman los inhibidores de la recaptación de serotonina que equilibran la serotonina a nivel del sistema nervioso. Luchi García, yo tomo el alprazolam de 0,5 para la ansiedad. Por eso digo, válido, estamos hablando de la ansiedad. Inicialmente se comienzan con las benzodiazepinas.
Pero una vez que los síntomas se van controlando, para que no repitan los síntomas, se utilizan los antidepresivos que se estabilizan, repito, la serotonina y previenen que las crisis de ansiedad se sigan presentando. Y entonces uno quita la benzodiazepina. Y desde el punto de vista psicoterapéutico, bueno, tratar de buscar cuál es la causa de la ansiedad, si es ambiental, qué ha estado pasando. Aproveche si usted tiene un trastorno de ansiedad para revisar qué es lo que ha estado pasando, porque indudablemente que es un aviso de su organismo de que usted emocionalmente está sobrecargado. Entonces, aproveche, si tiene un diagnóstico de algún problema de ansiedad, hizo una crisis de pánico, hizo un par de crisis de pánico en una semana, en un mes. Bueno, ¿qué está pasando? Tratamiento farmacológico, benzodiazepinas y antidepresivos de los que equilibran la serotonina y aproximación psicoterapéutica, un poco a ver que sus consultas, a ver qué es lo que están pasando. De manera que ya una vez que el antidepresivo, que es el que nos va a regular la serotonina, empieza a hacer su efecto, que es a las 2 semanas, no hace efecto ningún antidepresivo antes de las 2 semanas, ni que se indique para la ansiedad ni para la depresión. Una vez que esas 2 semanas ya han pasado y el antidepresivo empieza a hacer su efecto, quitamos la benzodiazepina. Hoy día siempre es mejor benzodiazepina, dosis baja, corto tiempo. Usamos, las quitamos. Yo las asemejo mucho con el analgésico. En este momento tienes la ansiedad, tómate la benzodiazepina. Mientras vamos bioquímicamente y psicoterapéuticamente tratando de controlar esa ansiedad. Una vez que ya la podemos controlar, quitamos el alprazolam y lo otro queda haciendo su efecto. Es como, repito, la pastilla para el dolor. Mientras tenga el dolor agudo, mientras tenga la ansiedad aguda, tómala. Pero después la quitamos cuando ya hemos encontrado la causa del dolor, la causa de la ansiedad en este caso, y la hemos podido ya ir previniendo. Gracias, María Carolina. Sí, pronto nos veremos por allá de nuevo. Siempre aprendo algo y más del tema vital es la salud mental, que es la nueva, que es la segunda pandemia. Definitivamente sí, que es la que estamos, por eso estos live y por esto toda esta cosa, que yo creo que sirven porque así como se habla del COVID y vamos aprendiendo cada día del COVID, bueno, hay que ir hablando también de salud mental, ir aprendiendo y sacar esto, aunque uno diga así como sacarlo un poquito del consultorio también. Calidad de vida en trastornos mentales, una pregunta muy importante que nos hicieron por allá, creo que un seguidor de Houston. ¿Ha mejorado la calidad de vida en los trastornos mentales? Preguntaba. Tema complicado, porque fíjense, cuando yo hablo de calidad de vida, digo, bueno, hay tantas definiciones de calidad de vida como la vida misma. Cada quien puede tener su definición de calidad de vida. Pero bueno, vamos a centrarlo un poquito en lo que serían los trastornos mentales. Definitivamente sí. Gloria Veró se está conectando por aquí. Hola Gloria, bienvenida. Porque fíjense, ya vimos las definiciones de salud. Definiciones de salud mental. Tienen como común denominador bienestar, ¿verdad? Bienestar. Hoy en día, tener un trastorno, vamos a hablar de trastornos mentales graves, pues. Vamos a hablar de un trastorno mental como la psicosis, un trastorno mental así grave. Vamos a hablar calidad de vida. Cuando voy a centrar esta pregunta, con el perdón del que me la hizo, la voy a centrar en trastornos mentales graves, esquizofrenia, psicosis. ¿Ha mejorado la calidad de vida del paciente psicótico hoy día? Sí, definitivamente que sí. ¿Qué se hacía con el esquizofrénico hace muchos años ante Philippe Pinel, que fue el que abrió los sanatorios y empezó a tratar a los pacientes mentales, no solamente con fármacos, los que había en esa época, sino también con aproximación terapéutica y terapias de grupo, etc. Que de allá para acá y con el advenimiento de los nuevos psicofármacos ha, por supuesto, mejorado la calidad de vida, porque ese paciente que estaba prácticamente preso o aislado en las casas, acuérdense, yo no vi eso, pero quizás si alguien me está viendo un poquito mayor que yo, el cuarto del loco, eso era normal en Venezuela. Había el cuarto del loco porque se metía, se encerraba el paciente con trastornos mentales en la parte de atrás de la casa, y con el advenimiento, repito, de los psicofármacos, pues eso se fue mejorando. Los fármacos inicialmente producían muchos efectos colaterales, entonces ahí yo diría que la calidad de vida como que tampoco era muy buena, pero los fármacos hoy día son fármacos que van muy específicos, actuando en determinados receptores, así como nuestra amiga la serotonina, que ya la conocemos. Hay otros receptores más en psicosis que se desequilibran, como la dopamina, el GABA también, el glutamato. Entonces, que los antipsicóticos hoy en día van específicos a los receptores que hacen juego con esos neurotransmisores y con muy pocos efectos colaterales. Entonces, ya eso de por sí,
que la persona con trastornos mentales pueda integrarse a la comunidad y que los fármacos no tengan tantos efectos colaterales como al principio, definitivamente han mejorado. Amelia Carraquero se está conectando por allí, Mariana Coromoto también, bienvenidos todos. Ya esas dos condiciones, que el enfermo mental ya se integre incluso a la comunidad y que los psicofármacos tienen muy pocos efectos colaterales o no tanto como los de antes, definitivamente Juan Betancourt, que creo que hizo esa pregunta, han mejorado la calidad de vida en el paciente mental, definitivamente. Y ese es el objetivo fundamental, que incluso ese paciente con determinado trastorno mental bien medicado puede incluso someterse, integrarse a un trabajo en la sociedad, respondiendo a lo que es la definición de salud mental, ese bienestar y que tenga relación con su comunidad y haga un aporte a su comunidad, como dice la Organización Mundial de la Salud en la definición de la salud mental. Sanarte, sí, que hola, bienvenida, ¿cómo están? María Colomato hace una pregunta que estoy leyendo por aquí que voy a responder, vamos, intercalamos el orden de las que ya tenemos hechas. ¿Los trastornos sexuales son trastornos mentales? Importante esa pregunta. Dependiendo de qué trastornos sexuales estamos hablando, porque estamos hablando de trastornos, entonces ya sabemos que sí hay un trastorno. Pero hay el tema de las parafilias. El tema de las parafilias, hay todo un estudio sobre lo que son las parafilias, que es el tener el placer sexual con objetos y de maneras no las adecuadas para la mayoría de las poblaciones, o las disfunciones sexuales. Entonces sí hay un capítulo en la psiquiatría por la salud mental que es el referente a los trastornos mentales. Pero tenemos los trastornos de la función sexual, del deseo sexual, las parafilias. Entonces es toda una clasificación variada de lo que es la parte de los trastornos sexuales. Pero si me hablas de trastornos, son trastornos, porque hay situaciones que eran trastornos anteriormente, cuando yo empecé a estudiar psiquiatría, por ejemplo, que hoy día pues nada que ver. Por ejemplo, la homosexualidad era anteriormente considerada un trastorno mental, hoy no hay nada que ver con eso. Pero tenemos los trastornos entonces de identidad, las parafilias, repito, las disfunciones. Podríamos hacer un live un día de esto, de esa parte, porque ya es una parte mucho más específica. Vamos a ver quién más. Alguien sí habló, estoy de acuerdo, esa la respondí, la leucoencefalopatía vascular. Si la leucoencefalopatía vascular era progresiva, Yanitza, sé que hiciste esa pregunta anteriormente, te la respondí textualmente y te la voy a responder por aquí en vivo. La leucoencefalopatía son las alteraciones de la sustancia blanca, la sustancia de sostén del encéfalo, del sistema nervioso. Si es vascular, es porque hay alguna alteración a nivel de los vasos de la sustancia blanca. Y eso hay que determinar la etiología. Puede ser por isquemia, por vasculitis, por inflamación, por infecciones virales. Entonces, dependiendo de la causa, puede ser progresiva o no. Creo que esa fue la pregunta exacta que tú hiciste, si era progresiva. Dependiendo de la causa, fundamentalmente, puede ser progresiva o no. Ahora, lo importante en cuanto a tratamiento, una vez conocida la causa, es tratar la causa, y si va a ser progresiva, pues enlentecer la rata de progreso, la velocidad de progreso. Se pueden enlentecer, pero realmente la leucoencefalopatía vascular, repito, depende de la causa, puede ser progresiva. Miroslava Fernández, saludos Miroslava, estamos pendientes por ahí de una conversación. Yanitza Cárdenas, por isquemia. Si la leucoencefalopatía vascular es por isquemia, de alguna manera, entonces tenemos que controlar los factores de riesgo que nos producen isquemia: diabetes, hipertensión, placas de ateroma, síndromes de hipercoagulabilidad. Entonces ahí hay que, sobre todo, si es por isquemia, tratar las causas de isquemia vascular. Hay otra pregunta por aquí. Cambio de trastornos mentales debido a la pandemia en personas que ya tenían otros trastornos. María Olga, saludos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cambios o agudización. Muy importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque estoy hablando de población general. ¿Qué pasó con la población general en estos días, meses, semanas eternas ya de pandemia? Bueno, la población general, trastornos de estrés aumentaron, trastornos de estrés postraumático, ansiedad, depresión, ya lo vimos. Pero ¿qué pasó con las personas que ya venían con un trastorno de ansiedad, una depresión en la pandemia, con un trastorno obsesivo compulsivo, que lo hablamos en el live de trastorno obsesivo compulsivo? Se reagudizaron, se
intensificaron, se descompensaron. Indudablemente que sí, porque se les añadió otros síntomas, otros generadores, otros factores de estrés, de angustia, de pérdidas de trabajo, otra serie de factores que ya sobre el trastorno mental que venía compensado o no, se agravaron. Pero cambio como tal, cambio del trastorno mental, bueno, podría más bien asociarse como comorbilidad a algún otro. Podría asociarse a algún otro o agravarse el que ya venía. Indudablemente que sí. Muy importante para las personas que pudiéramos tener algún trastorno de base ya emocional ante la pandemia, que no dejar los medicamentos. Ni físico ni mental. Vamos a hablar de trastorno, salud en general. El hipertenso, el diabético, el deprimido, el angustiado, que ya venía con trastorno mental. En esto la pandemia es un factor de agravamiento que se ha venido a sumar a todo esto. Entonces, muy importante en ese sentido, no dejar el tratamiento, no dejar sus consultas con sus médicos. Bueno, tenemos estos medios, de hecho, aquí estamos, online, tratando de llamar la atención, repito, el 10 de octubre con el Día de la Salud Mental, sobre los problemas de salud mental. Gran Mujer, saluditos, mi doctor. Gran Mujer, bueno, te diré así, Gran Mujer, no sé el nombre, Litriani se ha unido, Yanicia Cárdenas, espero haberte comentado esa pregunta complicada de la leucoencefalopatía. María Olga, gracias, bueno, espero haberte aclarado. Dos preguntas muy interesantes que hicieron por aquí, no quiero saltarme, sobre dos síndromes interesantes. El síndrome del impostor y el síndrome de la cabaña, creo que fue eso, los dos que preguntaron. Déjame ver por aquí si fue así de verdad. Para ver dónde era que estaban, si eran esos, creo que sí, creo que eran esos dos. Síndrome del impostor, no están en el síndrome del impostor ni el síndrome de la cabaña como especificados, tipificados en el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales. En algún live le dije, tenemos dos sistemas de clasificación grandotes en salud. En salud general, la clasificación internacional de las enfermedades tiene todos los criterios y los códigos de enfermedades. Y en psiquiatría, el DSM, Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales. Y de alguna manera, estos dos síndromes, a ver un poquito la hora, 6:37, estamos bien. Estos dos síndromes no están tipificados en el manual, pero sí se han descrito. Entonces el síndrome, vamos a empezar por el del impostor, que fue el primero que me hicieron. Esta es una situación rara, pero descrita, y ha habido algunas conferencias ya de eso por ahí, y live, donde es una persona exitosa, una persona que ha tenido logros y éxitos en la vida, se considera siempre que es un farsante, que es un impostor, una idea obsesiva, casi delirante, que esa persona en todo momento tiene el temor de lo que ella ha hecho y producido y se le ha sido reconocido, que es un impostor, que eso no es él, que eso no lo ha hecho él, que él es un farsante, que él es un impostor. Es una cosa bien complicada, por eso digo que es pseudo delirante casi. El síndrome de la cabaña, que más está con lo que estamos nosotros pasando, descrito por los años 70 y pico, creo ya, no tan nuevo tampoco, no es que se describió en esta pandemia, sino en los países nórdicos de inviernos prolongados, donde la gente tiene que estar mucho tiempo, digamos, adentro, en sus casas. Ahorita con las cuarentenas y el aislamiento por la pandemia, sí se ha visto un poco el síndrome de la cabaña. ¿Qué es? Que una persona que ha estado, digamos, muy aislada, muy encerrada, comienza a, tener cierto bienestar de quedarse en su zona de confort. Luego el aislamiento, entonces empieza a manifestar temor a salir, disminución de la motivación, trastornos del sueño, irritabilidad, ansiedad, miedo o angustia al contacto interpersonal. En el caso de aislamiento por la pandemia, un miedo un poco más exagerado, incluso observando las medidas de prevención a salir, a tener contacto con la demás gente. Y entonces, de alguna manera, lo paraliza el contagio y síntomas, repito, de mucha ansiedad. Entonces son personas que entonces no quieren salir después más de su casa. En este caso, por el miedo a contagiarme, porque el ruido, o porque las personas empiezan realmente como una fobia, vamos a decirlo así entre comillas, a salir, a retomar su vida más o menos normal. Se ha visto un aumento de este cortejo sintomático que lo han llamado el síndrome de la cabaña,
en este tiempo. Lo que se recomienda, ya ahorita que se ha flexibilizado un poco la situación, no es bueno quedarse encerrado todo el tiempo. Hay que ir saliendo con las medidas de protección, distanciamiento humano, mascarilla, lavado de manos, pero no perder el contacto social de salir, el social de poder ver a la gente, no del contacto físico, pero que de alguna manera quien haya tenido esos síntomas de mejor me quedo porque aquí estoy bien, pero ya sea una cosa un poquito más intensa, no, trate de salir poco a poco, a asomarse yo lo que recomiendo es progresivamente, asómese a la calle, párese un poquito ahí en su casa enfrente, vea gente, salga y entre, vuelva y venga y vuelva, porque de alguna manera pues sí se ha visto que estos síntomas del síndrome de la cabaña, repito, pues pueden ser más intensos y ya en problemas de ansiedad y de fobias de salir. Síndrome de la cabaña puede confundirse con agorafobia. En cierto sentido, uno de los síntomas es la agorafobia. El otro es quedarte en la casa metido y ni siquiera puedes salir, y entonces insomnio, depresión, ansiedad o miedo a estar en lugares donde es difícil pedir ayuda o de concentraciones de mucha gente, que sería la agorafobia, que lo hablamos también gracias a Sanarte Psique, muy conocida, muy seguida también, que lo hablamos también en los temas de crisis de pánico y agorafobia, que es digamos una entidad de ansiedad también, sí, tiene de agorafobia también. Todos estos síntomas los tuvo mi hijo adolescente. Sí, acuérdate que Elis Benítez, acuérdate que los adolescentes es una población importante ahorita porque, oye, más bien yo creo que son demasiado sanos porque han estado los adolescentes encerrados en su casa sin el contacto social con los panas, y ahora le dicen, bueno, ahora vas a tener las clases online. Entonces, con el modelo mixto habría que tratar de hacerlo un poco, de que en pequeños grupos, pero que vayan por lo menos un día y de nuevo con las medidas de protección tengan relación con sus amigos, porque tener un adolescente tranquilito en la casa es difícil. Y de hecho, fíjate que una de las cosas que tenemos que hacer énfasis es que muchos de los adolescentes, bueno, porque además el coronavirus, pues no es una población de mayor riesgo los adolescentes, entonces por su misma adolescencia pues han salido, van a las fiestas, van a las reuniones y son portadores después en las casas de riesgo para los ancianos o las personas de riesgo que puedan vivir con ellos. Eso hay que concientizar a los adolescentes y buscar de alguna forma que, bueno, tengan sus reuniones pero con todas las medidas de prevención, con poca gente, no en lugares cerrados, que salgan pero que hagan hacer deporte, hacer otras actividades que no se conviertan en un portador de riesgo para las personas que conviven con ellos. Ahora está medicado con antimicótico, creo que puso Elsie, pero no sé si es antimicótico, a lo mejor te traicionó el corrector. Estos correctores hay que tenerles cuidado, ¿vale? Porque son complicados. Claudia Rosel, bienvenida. Belén, bienvenida también. Bueno, se han seguido conectando muchas personas. Hagan sus preguntas a ver si podemos también terminar de responder por un posible desarrollo de bipolaridad. La adolescencia, Elsie, ahorita que vamos a buscar otras, ahorita que dice lo de la bipolaridad, sí, la adolescencia es una edad importante donde se disparan los primeros síntomas de la bipolaridad también. Acuérdense que también hablamos de bipolaridad una vez. Dos extremos, manía o euforia ya desbordada o depresión terrible, y no quiero nada, me quiero morir. Son los dos polos de la bipolaridad. Entonces, de alguna manera, muchas veces en la adolescencia, sí, es como se empiezan a manifestar estos síntomas de un posible trastorno bipolar. Acuérdense, la bipolaridad, un espectro que va desde la psicosis maníaco-depresiva o esa manía-depresión con síntomas psicóticos hasta la bipolaridad tipo 2, la ciclotimia. Es todo un espectro importante, pero que puede comenzarse a presentar los primeros síntomas en la adolescencia. Sí, es importante. Andrea, bienvenida. Antipsicótico, claro, te traicionó el corrector, no es antimicótico, es antipsicótico. Sí, probablemente, repito, ojo, los antipsicóticos, nada, tranquilo. Hoy los antipsicóticos tienen acciones muy específicas. Muchos antipsicóticos a dosis baja
Son otros de los medicamentos que usamos en psiquiatría. Hemos hablado de ansiolíticos, de antidepresivos y los antipsicóticos. Los antipsicóticos se usan para la psicosis, por supuesto, pero a dosis bajas incluso pueden usarse para el sueño en personas normal en vez de la benzodiazepina. Muchas veces uno manda un antipsicótico para el sueño en una persona que no tiene ningún problema de psicosis, entonces bueno, no doctor, usted me engañó porque usted me está mandando un antipsicótico, entonces debe ser que usted no me quiso decir el diagnóstico. No, es que dependiendo de la dosis, el antipsicótico puede ser muy buen hipnótico para determinadas personas. Ácido valproico a largo plazo puede tener consecuencias. Todo medicamento tiene sus efectos colaterales y bueno, a largo plazo pues puede tener consecuencias incluso positivas como protector o consecuencias no tan buenas. Particularmente, fíjense el tema de los antihipertensivos. Bueno, usted tiene que tomar antihipertensivo por toda su vida porque si no de alguna manera te lo deja, te puede dar un problema cerebrovascular. Ahora, tiene consecuencias a largo plazo de antihipertensivo. Las consecuencias que un antihipertensivo puede tener a largo plazo en función del que te va a proteger de la tensión arterial justifica tomarlo siempre. Si el ácido valproico puede tener consecuencias a largo plazo, pero te regula estos picos emocionales en la persona, es preferible tomarlo a largo plazo porque los efectos a largo plazo colaterales son mínimos en comparación con la regulación del humor que te va a producir el ácido valproico. Tiene un poquito de hipertrofia en las encías, bueno, puede producir a algunas personas caída del cabello, a algunas personas puede producir aumento de peso, pero mira, costo-beneficio. Si ácido valproico a largo plazo me va a permitir que yo no tenga crisis de bipolaridad, que el ácido valproico es un ejemplo de medicamento que es antiepiléptico, pero se usa como regulador del humor. Si me va a producir un poquito de hipertrofia en las encías, que yo engorde un poquito, o que me salga acné, o que se me caiga un poquito el pelo, yo esas cosas las puedo controlar de otra manera, pero me va a controlar las diferencias, los cambios de humor, preferible que mantenga el ácido valproico. En la niñez se puede desarrollar bipolaridad. Bueno, hicimos un tema de bipolar, claro que sí. Sí, no es fácil diagnosticarlo. Acuérdense que en psiquiatría tenemos como una subespecialidad la psiquiatría infantil. El diagnóstico de bipolaridad en la niñez no es fácil. No es fácil, pero los psiquiatras infantiles tienen la clínica, la experticia y los instrumentos necesarios como para poderla diagnosticar. Sí existe la bipolaridad en los niños, no es lo frecuente que se comience allí, como ya dije, más frecuente hacia la adolescencia y la edad adulta, pero sí existe el diagnóstico de bipolaridad en niños. Vamos a ver otra pregunta por aquí. María Enriqueta, gran amiga, compañera dermatóloga. Hola, María Enriqueta. Preocupación puede desencadenar algún trastorno mental solapado. Una gran preocupación, bueno, es un estrés, produce una sobrecarga de alguna manera a nivel del organismo y bueno, acuérdense que todos tenemos también órganos blancos, una gran preocupación que no podamos resolver, que no se nos quite de la cabeza, pues podemos entonces somatizarla, enfermarnos físicamente o, bueno, sí, degenerarnos en un trastorno de ansiedad, en un trastorno depresivo. Tenemos que ver qué es esa preocupación, si tiene solución, si no tiene solución, cuál es el problema, qué vamos a hacer con eso. Vamos a ver qué más hay por aquí, qué más nos dicen por aquí. Al igual que la sertraline, no sé qué quiere decir al igual que la sertralina. La sertralina es un antidepresivo que se usa para la ansiedad también y que perfectamente sí se puede tomar. Hay indicaciones de la sertralina a lo largo de la vida. Por ejemplo, una depresión después de los 65 años, un tercer episodio depresivo. Digo sertralina como cualquier antidepresivo, por supuesto. Son indicaciones de antidepresivo de por vida, al igual que el antihipertensivo, repito, para que lo entendamos mejor. No tiene efectos colaterales a largo plazo. La sertralina, particularmente de todo antidepresivo, son protectores de la actividad del sistema nervioso. Entonces, yo te digo que hay que equilibrar un poco, de alguna manera, su riesgo-beneficio, costo-beneficio. La doble personalidad, ¿cómo se podría decir cuáles son los primeros síntomas? Muchas gracias. Los problemas de doble personalidad son complicados, no es frecuente, pero bueno, eso hay que hacerle un buen diagnóstico. Los cambios de personalidad no necesariamente quiere decir doble personalidad.
La doble personalidad son cambios de personalidad, de modo de relacionarse y proceder, pero de manera muy distinta, muy opuesta. Es un diagnóstico que no es fácil. Se puede suspender, Claudia Rosel, hola, ya te habías conectado, pero la pregunta de ella es, ¿se puede suspender un antidepresivo de manera abrupta? No, nunca. Los antidepresivos hay que indicarlos de manera progresiva, y como son por largo tiempo, que se indican, mínimo 6 meses, promedio 1 año, máximo 2 años, deben suspenderse de manera progresiva. ¿Por qué? Porque puede darse lo que se llama el síndrome de rebote, que tiene algunos síntomas de malestar físico, desagradable. Sin embargo, hay gente que lo suspende de repente y no le pasa nada. Lo tenía tomando 1 año y lo suspendió porque se le acabó y no le pasó nada. Pero lo usual es que sí tengas de lo que se llama síntomas de la retirada. Entonces es preferible irlos suspendiendo progresivamente. Les agradezco mucho su compañía. Ya se nos está acabando el tiempo. Creo que damos para un tercer encuentro. Pregunta Mariano, una última pregunta. ¿Por qué máximo 2 años? Bueno, porque si no es una indicación que es de por vida, uno prueba 6 meses. Si los síntomas revirtieron completamente, ya uno puede irlos quitando. Promedio 1 año, pero se pueden mantener incluso 2 años hasta que los síntomas se hacen realmente nulos. Entonces ahí ya uno prueba. 2 años uno lo puede empezar a bajar. Pero hay indicaciones de más de 2 años, y repito, de por vida, que pues se mantiene. Estaba pensando por ahí estos días de hacer un live sobre las manifestaciones neuropsiquiátricas del COVID. Ya hay muchos datos a estas alturas de todas las manifestaciones gastrointestinales, neuropsiquiátricas, pulmonares, por supuesto, de piel. Ha ido, en esta época, la pandemia, pues todos los centros han ido haciendo descripciones y de los síntomas, y tenemos un buen cúmulo ya de pacientes y de datos que pudiéramos hacer gracias Esther, un saludo, gran psiquiatra, compañera, que podemos hacer un live de manifestaciones neuropsiquiátricas. Se los asomo por ahí, déjenme trabajar en eso, y probablemente también un tercer encuentro, porque bueno, sí ha habido estas preguntas y me dicen que en estos encuentros me veo más relajado cuando estoy exponiendo un tema, que me veo como más tenso. Bueno, yo oigo lo que ustedes digan, y mis asesoras, que son muy fuertes, mis asesoras en esto, entonces siempre me hacen observaciones, yo las oigo. Cuídense mucho. Gracias por acompañarme, y pues nos seguimos en contacto por ahí. Carlota, un gran abrazo, saludos por allá.